Cuando una persona ya conoce un camino, sabe los peligros que puede tener ese camino. Hoy vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 3, y vamos a ver un poco al respecto sobre este tema. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Para aquellos que me visitan por primera vez en este canal, estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Estamos en el Segunda de Crónicas, capítulo 17. Al ver este capítulo vamos a ver que estamos ya hablando de Josafat. El cronista se enfoca prácticamente en el reino del sur, en el reino de Judá, no tanto en el reino del norte. ¿Por qué? Porque el reino del sur, o el reino de Judá, como se le conoce también, es de donde va a venir el Mesías, es de donde va la línea mesiánica, vamos a decirlo así, es donde de ahí va a surgir el león de Judá. Entonces, siempre la Biblia lleva la línea de Jesucristo. O sea, si va contando la historia donde Jesucristo en algún momento de la historia va a hacer su aparición. Ahora bien, su aparición como Jesucristo, aunque lo hemos conocido también como el ángel de Jehová en muchas ocasiones. Eso hace poco estuve predicando en la iglesia, por eso lo menciono de esta manera. Ahora bien, después si quiere hablamos sobre este tema, pero es muy muy interesante y es muy lindo verlo también. Ahora, vemos que acá ya estábamos hablando de Josafat. Ya murió Asa. Asa empezó muy bien. Asa tuvo su inicio muy correcto. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero su final no fue el final como diríamos. Debería haber terminado mejor. Debería haber terminado con broche de oro. Esto nos muestra que también la Biblia no nos esconde los errores de las personas. Pero él fue un buen padre. Él fue un padre que enseñó a su hijo, que le mostró también el camino. Y acá vemos la instrucción. Vamos a ver un poco acá. Dice, reinó en su lugar, versículo 1, Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Y este es el versículo que yo quería leer. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo, en los primeros caminos de David su padre. Obviamente David no fue su padre. David fue vamos a decir, ya no sé cómo decir tatarabuelo, vamos a decir así, era el patriarca de esa familia. Era el ente principal, vamos a decir. Es como cuando se habla de Abraham, es el patriarca principal. Lo interesante de acá dice que anduvo en los primeros caminos de David. ¿Cómo fueron los primeros caminos de David? Obviamente fueron caminos muy, muy buenos, caminos de confianza en el Señor. Veíamos un adolescente, veníamos un joven en confianza, un David que consultaba al Señor siempre, un David que buscaba del Señor, un David que se arrepentía de sus pecados también, cometía errores, lógicamente era ser humano, se equivocaba, pero que también sabía buscar el perdón de Dios. Y esto es importantísimo, buscar el perdón de Dios. Ahora, cuando dice en los caminos de su padre, en los primeros caminos, es importante que como padres, y acá es general obviamente el llamado o el mensaje, es que como padres debemos de estar dando un mensaje a nuestros hijos, un mensaje que los guíe a los pies de Cristo. El día de ayer celebramos el Día del Padre acá en Uruguay, y una de las cosas que mencionaba en algún grupo decía que Dios nos ayude a guiar a nuestras familias con sabiduría a los pies del Señor. Lo más importante, sí, hay gente que puede decir, es dejarle una buena educación, es muy bueno, es dejarle algún bien como una casa, es bueno, pero lo más importante es poder dejarle la instrucción de que siga al Señor, que sea fiel seguidor de Jesucristo. Si eso lo logramos, misión cumplida como padre. Lo demás, el Señor se encargará de proveerles porque Él también es su Dios, Él también es su Padre, Él también es aquel que provee las necesidades y proveerá las necesidades de nuestros hijos. Ahora bien, lo más importante es surcar ese camino, dejar ese camino totalmente. Qué difícil es para aquellos que en algún momento no han tenido sus padres, no han tenido o no hemos tenido nuestros padres, mi padre por decirlo así, porque acá se refiere al ente masculino, pero que no se ha dejado ese surco. Bueno, no es difícil, no es imposible poder
poner las riendas en las manos del Señor y decir, Señor, tú guía nuestro carro, pero tú ayúdame a ser un padre que guía a nuestros hijos, guía a mis hijos para los pies tuyos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. No desenfocarnos y pensar y decir, lo más importante es solo una educación. Sí, es buena, pero lo más importante que puedes dejarle a tus hijos, y ese surco, ese camino, ese trayecto ya armado. ¿Sabes? En la Roma antigua, los caminos los creaban. Obviamente iban creando un camino, pero cuando iban creando un camino, iban ensanchando hacían el camino y hacían, vamos a decir, 15 metros a la derecha y 15 metros a la izquierda, y era todo un camino despejado. Como ahora conocen ustedes las carreteras, los freeway, como quieran, como se llame, obviamente en su país. Ahora, ¿por qué está ese camino? Pero hay un ensanche. Ese ensanche es para que usted y yo podamos ver si en la antigua Roma era para que si había alguna fiera, él pudiera verlo y pudiera tener escape o poder visualizar mejor. Hoy por hoy en esas carreteras es para que nosotros tengamos una visión más amplia, para que no haya ningún ciervo, ningún animal, algo que obstaculice y pueda generar un accidente. Es de la manera que nosotros debemos surcar el camino a los hijos, para que sepan los peligros que se pueden encontrar, que sea más visible un peligro y se aparte. La Biblia dice, el sabio mira el mal y se aparta. Entonces mi pregunta hacia ti es rápidamente, ¿estás surcando el camino a tus hijos? ¿Les estás surcando? ¿No tienes hijos? Bueno, estás surcando el camino para aquellos que vienen atrás, adolescentes, jóvenes, aquellos que son primos o aquellos que son sobrinos, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno, tenemos que preocuparnos por eso. Bueno, dejo hasta acá. Que Dios te bendiga. Sigue leyendo el capítulo. Vas a encontrar algunas cosas más. Coméntalas por acá. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Bendiciones. Nos vemos mañana.